Esperanza se llama. El vecino del tercero es un tipo indecente. Trata de forma despectiva a su pareja, la lesiona y luego va de bueno y afable. Me percato ahora que lo pienso relajado y sin duda es otro maltratador habitual. La joven es tan afable y tan sumisa que no habla por no ofender o por miedo que le tiene. Su amigo es un cobarde disfrazado entre azucenas y muecas. Aparenta ser un cordero y es una feria de mar. ¿Por qué será que los cielos albergan a los deshonestos? Esos que parecen temerosos, espantadizos, con piel de gallina. Y realmente son lobos con guantes de delicada seda. En mi barrio, en la ciudad, en el mundo, por doquier, se generan tipejos de intenciones injustas, y ya por barrios y por esquinas. Y la tómbola del destino los adjudica a las chicas más débiles. Reacciona, chiquilla, no mereces ese rencor. Naciste para vivir una vida, la tuya, la única. Dios los amamanta y cuando los conoces no los detectas. Reacciona, que podría ser mi hija. Los distribuyen en los hogares donde ellos ni acechan y ellas, las indefensas, aún aparentan que están divinas. En la planta 3 no hay alegrías. Vive un impotente, un maltratador de gente sencilla que, de puertas para adentro, es un chacal con uñas incisivas asesinas.